Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. A ti, Señor, un sacrificio vivo y agradable a ti. Todo mi ser ofrezco a ti, Señor, un sacrificio vivo y agradable a ti. Quiero vivir en humildad, rendido a ti, Jesús. Yo quiero ser como tú. Transfórmame, Señor, con tu gracia lléname. Quiero vivir para ti, por tu senda guíame, santifícame. Ofrezco a ti, Señor, en sacrificio vivo y agradable a ti. Ofrezco a ti, Señor, sacrificio vivo y agradable a ti. Quiero vivir en humildad, rendido a ti, Jesús. Yo quiero ser como tú. Transfórmame, Señor, con tu gracia lléname. Quiero vivir para ti, por tu senda guíame, santifícame. Quiero vivir en humildad, rendido a ti, Jesús. Yo quiero ser como tú. Transfórmame, Señor, con tu gracia lléname. Quiero vivir para ti, por tu senda guíame, santifícame. Todo mi ser ofrezco a ti, Señor, en sacrificio vivo y agradable a ti. Bienvenido al programa Servidores de Dios.
En el día de hoy estaré compartiendo la palabra de Dios y será a partir de Hebreos capítulo 10 y versículo 3, donde dice: Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Realmente, el ritual del día de la expiación que se repetía anualmente implicaba una memoria de los pecados año tras año, repetirlos una y otra vez. Esta memoria es más que un recuerdo, implica alguna forma apropiada de acciones de parte del pueblo que debían de hacer. La memoria de los pecados puede implicar arrepentimiento de ellos, o puede implicar persistencia en ello, es decir, los dos factores pueden estar. Deuteronomios capítulo 9 versículo 7 dice: Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que salisteis de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Y el Salmo 25 y versículo 7 dice: De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Parece ser que de la memoria de los pecados a la vista de Dios implica una acción apropiada de su parte, sea perdón o sea castigo. Igual que, como he dicho anteriormente, traer a la memoria del pecador los pecados pueden traer dos factores: arrepentimiento genuino o persistir en ellos. Si hay arrepentimiento genuino, de parte de Dios habrá perdón, pero si se persiste en ellos, va a haber castigo, es decir, disciplina de parte de Dios. Un perdón que tiene que ser derramado repetidamente, por lo menos hasta donde su expresión ceremonial estaba en juego, no puede transmitir la paz de la conciencia que un perdón derramado de una vez y para siempre. Y allí hay un contraste manifiesto para la mente del escritor de la carta a los Hebreos, entre el orden antiguo en que año tras año se hace memoria de los pecados, y el nuevo pacto que expresa la promesa de Dios a su pueblo, donde dice: Nunca más me acordaré de sus pecados. Hebreos 8:12. Ahora bien, si nos ponemos en la mente de un judío que observara sus tradiciones, no se le habría ocurrido bajo el pacto mosaico decir que el día de la expiación implicaba una memoria anual de los pecados. Había dicho más bien que había una remoción anual del pecado. El escritor de la epístola puede haber contestado con certeza que el ritual diseñado para efectuar la remoción de los pecados necesariamente implicaba su recordación, pero el escritor está influenciado principalmente por la promesa que bajo el nuevo pacto Dios ya no recordará el pecado de su pueblo, y debido a que este pacto está en contraste con el antiguo pacto, las consecuencias es que bajo la ley sacrificial no había en el registro divino una remoción tan absoluta de los pecados. Por tanto, se ha sugerido que aún en alguna forma de la liturgia cristiana se hace una memoria repetida de pecado hasta el punto que está seriamente amenazado en el sentido cristiano de ser constantemente bienvenido ante la presencia de Dios por Cristo, es decir, volverle a pedir pecado siempre por lo mismo, pues si se le sigue pidiendo pecado a Dios por lo mismo, es porque no hay un arrepentimiento genuino y se sigue errando en el pecado, cuando la realidad vemos que Dios ya nos ha perdonado de una vez y para siempre, y por lo tanto no hay que repetirlo. Ahora bien, hay una diferencia entre la confesión humilde y contrista de los pecados a Dios y una regresión enfermiza sobre los pecados ya confesados y perdonados. Pareciera que le agradase recordar de los pecados pasados, como si se estuviesen pavoneando de ellos. El apóstol Pablo hace una advertencia sobre esto y sobre no dejar todavía las cosas pecaminosas. Romanos 8:15 dice: Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Continúo ahora con Hebreos capítulo 10, pero ya el versículo 4, donde nos dice: Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Pero esta condición de imperfección que vemos aquí espiritual era inevitable, en tanto que las ideas del hombre acerca de Dios
y del perdón estuvieran ligadas con el culto sacrificial como el del Israel primitivo. Como dice este versículo que la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado. Esta imposibilidad solo se afirma simplemente así porque su verdad es obvia. La contaminación moral no puede ser removida por medios materiales. El valor espiritual, que es el ritual sacrificial, puede haber tenido, residiría en el hecho de que era una prefiguración material o una lesión objetiva de una realidad moral y espiritual. El escritor a los hebreos no era el primer hombre que apreciaba esto, ya que la verdad había sido aprendida siglos antes como ejemplo a través del salmista, ya que el Salmo 51, versículos 10 al 16, nos está diciendo, y es un salmo de David, y vemos aquí a David completamente arrepentido por el pecado que había hecho. Y dice así: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, Señor, y publicará mi boca tus alabanzas. Porque no quiero sacrificios que yo le daría, no quieres holocausto. Y era solo uno entre otros salmistas y profetas que hicieron esencialmente la misma afirmación. En los últimos años, en el segundo templo, había muchos judíos piadosos que mientras cumplían de labios para afuera con el culto sacrificial y por cierto participaban en él de acuerdo con la ley, sin embargo, se daban cuenta de que esto no era el medio por el cual podían quitarse los pecados. Los miembros de la comunidad del Qurán creían que cuando la interpretación estricta de los mandamientos de la ley se llevaban a cabo perfectamente, entonces la oblación de los labios de acuerdo con el juicio justo será como un dulce sabor de rectitud y perfección de los propios caminos, como una ofrenda voluntaria y aceptable hacia Dios. Un fariseo podría haber criticado la manera inflexible en que el escritor a la epístola a los hebreos deja de lado aquí el sacrificio de los animales, pero no hay razón aquí para pensar que habría rechazado una afirmación más cuidadosa de esta verdad. La adaptación relativamente fácil de las sinagogas a las nuevas condiciones después de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo muestra que el principio de la insuficiencia del sacrificio de los animales ya había sido ampliamente comprendida. Sin embargo, los fariseos tomaban parte en el culto sacrificial mientras duró, y cuando desapareció tuvieron que pensar seriamente la cuestión de cómo sería expiado el pecado de allí en adelante. La seriedad de esta cuestión debería ser apreciada por todos aquellos que entendían la pecaminosidad excesiva del pecado. El escritor, por tanto, lo entendía muy bien, pero podía despedir el culto sacrificial con más alegría porque conocía un sacrificio presentado en otro plano, bastante diferente, que efectivamente se ocupaba del pecado como el antiguo culto no había podido hacerlo nunca jamás. Ahora estaré compartiendo los versículos del 5 al 10 del capítulo 10 de Hebreos, que nos va a estar hablando esencialmente de la preparación del sacrificio perfecto. Pero comenzaré con el versículo 5 del capítulo 10 de Hebreos, donde dice: Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisites, mas me preparates cuerpo. Este versículo introduce la presencia en el mundo del Cordero de Dios, que hará posible el sacrificio expiatorio y perfecto, por cuya obra no solo se alcanzará el perdón de pecados del hombre, sino también la purificación de sus conciencias. El verbo que aparece aquí, entrar, está como entrando en el mundo, y además va precedido de una conjunción que sirve como para establecer la razón de la entrada de Cristo, y que significa, por lo tanto, es decir, por lo cual, la causa por la que el Hijo de Dios entra en el mundo
es la impotencia de los sacrificios ceremoniales levíticos para resolver el problema del pecado del hombre, de manera que el Salvador viene para redimir a un mundo pecador mediante su sacrificio perfecto y además definitivo. Por tanto, la entrada de Cristo en el mundo tiene una enorme dimensión, ya que se trata de la entrada de uno de la Trinidad Santa. En la experiencia de las imitaciones de la criatura mediante su encarnación, no se trata de una relación en la intimidad con los hombres mediante la incorporación de la deidad a una humanidad, sino el hecho admirable también de la encarnación de Dios, mediante cuyo hecho la naturaleza humana vino a ser una de las dos naturalezas de la persona divina, es decir, el Verbo divino de Dios, Jesucristo. El proceso de este misterio de la piedad se describe aquí mediante la apelación al texto bíblico que ya lo anunciaba, tomando una vez más de los salmos y concretamente del Salmo 40, versículo 6 al 8, donde dice: Sacrificio y ofrenda no te agradan, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Este es un salmo llamado mesiánico, ya que está relacionado y profetiza también aspectos relacionados con el Mesías, es decir, con Jesucristo. El cumplimiento de este salmo excede absolutamente a la experiencia de David como hombre y como rey que era, y por tanto debe de aplicarse al Hijo prometido, es decir, a Jesucristo. En la profecía de este salmo, el orden sacrificial regulado y establecido en la ley ceremonial es puesto a un lado, ya que las palabras son concisas y precisas cuando dice: sacrificio y ofrenda no quisites. Los dos términos, sacrificio y ofrenda por otro lado, es una forma de referirse a los distintos sacrificios establecidos en el antiguo orden. Para la purificación del pecado del hombre, posiblemente David tenía en mente el gran sacrificio anual de la expiación. Sigue diciendo este versículo 5, no quisites. No significa que Dios lo repudiara, puesto que Él mismo lo había establecido en su ley. Es una expresión para indicar el verdadero deseo de Dios en relación con el sacrificio definitivo. En otros lugares de la Escritura, y en un contexto diferente, se habla también de que los sacrificios no son requeridos por Dios e incluso está hastiado de ellos, como nos dice Isaías capítulo 1 versículos 11 y 12, donde dice: ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carnero y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Pero esto era debido al incorrecto modo de vivir que llevaban aquellas personas en aquel tiempo, ya que se habían convertido en grandes hipócritas, mostrando exteriormente lo que en realidad ni sentían ni eran. Y ellos pensaban que en sus vanos razonamientos, que ofreciendo estos sacrificios y ofrenda a Dios, podían pacificarle o distraerle. Sigue diciendo este versículo 5, me preparates cuerpo. De esta manera se hace referencia a la intervención de Dios en la consecución del cuerpo para el sacrificio perfecto. Este cuerpo preparado por Dios se le devuelve a Él, ofrecido en sacrificio por el pecado del hombre. El cuerpo en sí, como referencia a la humanidad que expresa, es entregado voluntariamente como ofrenda expiatoria por el pecado de la raza humana. Continúa ahora con el versículo 6, donde dice: holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. En el texto del Salmo se mencionan 4 tipos de sacrificios. Se hace referencia genérica al sacrificio. El Salmo 40, versículo 4 dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Es una referencia aquí
a todo tipo de sacrificio por el pecado, especialmente en relación con la ofrenda de paz. Se describe también sobre la ofrenda en el versículo 6 de el Salmo capítulo 40, que tiene relación especial con la ofrenda vegetal en Levíticos capítulo 2 y versículo 1. Luego también se cita el holocausto en este mismo Salmo 40 versículo 6, en referencia a las ofrendas que eran totalmente quemadas. Finalmente, se habla allí de expiación, también en este versículo 6 del Salmo 40, en referencia a la ofrenda por el pecado establecido en la legislación levítica y que incluía el sacrificio anual de la expiación. La ineficacia, por otro lado, de los sacrificios lo hacían inservible, es decir, no servía absolutamente para nada, para el hombre no servían. Por tanto, no he de extrañar las palabras del Salmo cuando dice, no te agradaron. Como comenté anteriormente, no le agradaban debido a la desobediencia y a la hipocresía de los hombres, ya que siglos anteriores Dios no rechazó los sacrificios establecidos en la ley y hechos por su pueblo, como nos dice el Salmo 50 versículo 8, no te reprenderé por tus sacrificios, ni por tu holocausto que están continuamente delante de mí. Y también este mismo capítulo, pero el versículo 23 dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Sin embargo, hay que tener en cuenta que quienes se conformaban con ofrecer simplemente un sacrificio ritual y descansaban en que esa ceremonia y la muerte del animal expiaban definitivamente su pecado mientras ellos seguían, por otro lado, practicando el mal. Hacían abominable delante de Dios mismo tales sacrificios, ya que ellos continuaban exactamente igual. Continúo ahora con el versículo 7 de Hebreos capítulo 10, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Resumen todo el temor de la vida y el ministerio de nuestro Señor, y expresa aquí este versículo la esencia del sacrificio verdadero que Dios desea. Pero, ¿qué de la cláusula? Aquella que dice, como en el rollo del libro está escrito de mí. Su significado es clarificado por la cláusula que sigue inmediatamente a la que está citada aquí, en Jeremías 31 y versículo 33, donde dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esta misma cita también se halla en Hebreos 8 y versículo 10. Vemos que en la clave de todo está en el corazón del hombre y de la mujer. El rollo del libro es la Torá, escrito de Dios. El que habla reconoce que lo escrito allí se refieren a él. Es la prescripción de Dios para él. De acuerdo con ello, su vida sería la contrapartida activa de la ley escrita, ya que la voluntad de Dios establecida en el rollo del libro sería igualmente manifiesta en su obediencia, ya que estaba en su corazón. No solamente estaba ahí escrita y nada más, no, estaba en su corazón. Es por eso que muchas personas pueden leer la palabra de Dios y lo pueden leer como un libro más y nada más. Pero cuando se hace con el deseo del corazón de buscar a Dios, esa palabra es viva y eficaz, como nos dice Hebreos. Por tanto, puede que aquí el escritor, a medida que aplica esta palabra al Señor Jesús, el rollo del libro, se hubiera extendido para incluir todo lo que Dios había hecho en los días antiguos, a los padres por medio de los profetas, como nos dice la palabra de Dios. Recordamos cómo nuestro Señor Jesús fue llevado a la prueba y a la muerte con las palabras de sus labios, para que se cumpliese la Escritura, tal como nos dice Marcos capítulo 14 y versículo 49. Sin embargo, no fue simplemente que encontró su deber establecido claramente en el registro escrito y se propuso cumplirlo. Era al mismo tiempo el deseo más intenso de su corazón el cumplir ese servicio especial que era la voluntad de su Padre para él.
Si bien era ciertamente la voluntad de su Padre, también era su propia elección espontánea, y por tanto, al haberlo asumido y cumplido, era un sacrificio sumamente aceptable para Dios. Entonces dije: He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Veremos algunos pasajes bíblicos que nos hablan de Jesucristo, haciendo la voluntad de Dios. El primero de ellos lo encontramos en Juan capítulo 14 y versículo 31, donde nos dice: Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Y también Juan capítulo 10 versículo 18 dice: Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Mateo 26, 42 dice: Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Romanos 5:19 dice: Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y el Salmo 48 dice: El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Así que hallamos aquí varios versículos que nos respaldan en la palabra de Dios, tanto como fue profetizado aquí en el Salmo 48, como se hace realidad en el Nuevo Testamento, que Jesucristo obedeció a Dios en todo momento. Continúo ahora con Hebreos capítulo 10, versículo 8, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, y te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Tal como lo ha demostrado en otros lugares, el escritor a la epístola a los Hebreos es un experto en la comprensión y el significado de las escrituras en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 8 y 9, capítulo 3, versículo 16 y 19, y capítulo 7, versículo 2 y 3 lo pone ahí bien de manifiesto. Pero ahora el escritor, después de citar el Salmo 40, versículos 6 al 8, nos presenta un breve comentario acerca de estos dos versículos que acabo de leer. Él transforma la poesía de la cita del Salmo en prosa y va a la médula del asunto. Él divide la cita en dos partes. En primer lugar, Cristo dijo: sacrificio y ofrendas, holocaustos y ofrendas por el pecado no deseates, ni estuvites complacido con ellos. La primera parte, entonces, expresa la moción de que Dios no hallaba placer en las ofrendas que la gente le presentaban continuamente. E inmediatamente el escritor añade una concesión y dice: aunque la ley demanda que fuese hecho. Pero retrocedamos entonces nosotros a los comienzos de la historia humana que encontramos en el libro de Génesis, donde la misma palabra de Dios nos dice que Dios miró con agrado la ofrenda que Abel le trajo, pero que miró con desagrado la ofrenda que Caín también le trajo. La pregunta que cabe hacerse es la siguiente, y es: ¿por qué fue la ofrenda de Abel la grosura de alguna de las primicias de su rebaño? Aceptable. Y la ofrenda de Caín alguno de los frutos de la tierra. Esto era para Dios inaceptable. ¿Por qué? Porque Abel trajo lo mejor para las ofrendas, pero sin embargo Caín trajo algo de la tierra. El escritor a los Hebreos respondiendo dice en Hebreos 11:4: por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Por la fe fue reconocido como justo cuando Dios habló bien de su ofrenda. De manera que el escritor de Hebreos no dice que Dios tenga aversión a los sacrificios que se le presentan, sino que los sacrificios ofrecidos sin fe y obediencia le son una abominación, tal como dice Isaías capítulo 1 versículos 11 al 14 y también el libro de Amós capítulo 5 versículos 21 al 22. Por eso, el mismo Señor por medio del profeta Oseas le está diciendo a Israel en Oseas 6:6: porque misericordia quiero, no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos.
Si nos damos cuenta, en palabras de hoy, esto que Dios está aquí anunciando por medio de los profetas era, como se suele decir en palabras llanas en el día de hoy, un anuncio para navegantes. Es decir, para que su pueblo se diese cuenta que todas esas ofrendas que ellos traían delante de Dios no servían, porque no lo hacían de corazón, porque continuaban exactamente igual. En segundo lugar, Cristo dijo: aquí estoy, he venido para hacer tu voluntad. El término voluntad aparece 4 veces en el contexto de este capítulo, por ejemplo en los versículos 7, 9, 10 y 36. Solo vuelve a aparecer una vez más en Hebreos, en la bendición final en el capítulo 13, versículo 21. De manera que la voluntad de Dios tiene prioridad en la vida de Cristo. Y el escritor de Hebreos, por tanto, exhorta a sus lectores a que perseveren en la voluntad de Dios y a cumplir su voluntad, ya que Dios no se complace en los sacrificios, se complace en la inquebrantable confianza y obediencia de sus hijos. Cristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo con el propósito de demostrar su misión y de aprender la obediencia por medio de lo que sufrió, para que una vez perfeccionado se convirtiese en fuente de salvación eterna para todos aquellos que le obedecen, tal como dice Hebreos 5, 8 y 9. El escritor de Hebreos resume en los 2 dichos de Cristo en una concisa oración, cuando dice: Él anula lo primero para establecer lo segundo, ya que Cristo se ofreció como sacrificio por el pecado en la cruz del Calvario, y por medio de esta acción Él puso fin al sistema levítico de los sacrificios. Por tanto, lo anuló. A continuación, Él, Jesucristo, mostró su fidelidad a Dios y lo demostró haciendo siempre la voluntad de Dios. El hacer la voluntad de Dios hizo que Cristo orase durante el sufrimiento supremo que experimentó en el huerto de Getsemaní, cuando nos dice en Lucas 22, 42, Padre, si quieres quita de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. De manera que la salvación no se origina en el hombre, sino que viene de Dios. Es Dios quien nos llama, no somos nosotros quien vamos a buscar a Dios. Por esa voluntad somos separados del mundo, para que vivamos una vida de santidad, es decir, una vida que no practica el pecado. En otras palabras, que no miente, que no roba, que no adultera. La implicación es que habíamos sido alineados de Dios y vivíamos en un mundo de pecado. Esta era la realidad. Nosotros, los cristianos, los que hemos experimentado el nuevo nacimiento, no nacimos ya siendo santos y apartados del pecado, no, nacimos siendo pecadores. Y aún seguimos siendo pecadores, pero ahora, en Cristo Jesús somos pecadores arrepentidos. Sabemos que podemos fallar, pero si confesamos nuestro pecado, Él es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por eso, que en virtud de la voluntad de Dios, esto ha cambiado y hemos sido ya santificados. Dios nos ve santificados por la sangre de su Hijo Jesucristo. Este verbo indica que, en determinado momento, alguien actuó en favor nuestro para santificarnos y ahora somos puros delante de Dios, y lo somos no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús. El escritor de la epístola a los Hebreos ya se había referido a este hecho al escribir acerca de la voluntad de Dios, de perfeccionar al autor de la salvación por medio del sufrimiento. El que santifica es Cristo, y los santificados somos los cristianos, perdonados por el sacrificio de Cristo Jesús, como nos dice Hebreos 2:11. Y también esto nos da acceso para entrar a ese lugar santísimo, como nos dice también Hebreos 9:14, 10:14 y 29. El escritor desea enfatizar que tanto la naturaleza humana, Jesús, como la divina, Cristo, estaban implicadas en santificarnos. Además, Jesucristo ejecutó el acto de santificarnos sacrificando su propio cuerpo. Este es el único lugar de la epístola en que el escritor menciona el sacrificio corporal del Señor Jesús. El propósito de enfatizar el sacrificio del cuerpo de Jesucristo es el de demostrar la realidad de su muerte física. La diferencia, no obstante, entre el sacrificio de Cristo y los sacrificios de animales es muy profunda.
El sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. Los sacrificios de animales eran incontables. Por otra parte, Cristo ofreció su propio cuerpo como sacrificio. El adorador de la era del primer pacto, es decir, del antiguo pacto, ofrecía sustitutos, animales. Además, Cristo presentó su propio cuerpo y lo hizo voluntariamente. Los animales eran sacrificados y lo eran a la fuerza, en contra de su voluntad. Pero la obediencia de Cristo a la voluntad del Padre obtuvo una liberación del poder del pecado y nos adaptó para vivir una vida dedicada al servicio de Dios. De esta manera reflejamos la santidad y perfección de Dios al responder a la exhortación del Señor Jesús que nos dice en Mateo 5:48: «Ser por lo tanto perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto». Voy concluyendo ya con esto. Gálatas capítulo 13 y 14 dice: «Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu». El Señor Jesucristo se hizo vicario sustituto del pecador, que a causa de su pecado era considerado como objeto de maldición, llevando él sobre su cuerpo en el madero toda la responsabilidad penal que establecía la ley por el pecado, y que el hombre por sí mismo ni podía, ni puede, ni podrá pagar, hasta llegar al extremo de la suprema experiencia de ser hecho, por causa del hombre pecador, hecho por nosotros maldición. Su vida de fe fue una vida de sujeción a la voluntad de Dios, ya que a través de su vida se cumplieron todas las profecías que Dios había ya anunciado siglos anteriores. Y lo encontramos aquí en el Evangelio de Juan capítulo 17 versículo 1, donde dice: «Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti». Hallamos aquí que el Señor Jesucristo glorificó al Padre en todo momento. ¿Y cómo le glorificó? Le glorificó haciendo su voluntad. Y así es como cada cristiano, cada cristiana, debemos de glorificar a Dios, haciendo su voluntad. Mi amigo y mi amiga oyente, Jesucristo, el Hijo de Dios y la segunda persona de la Trinidad, Él se hizo hombre, naciendo de una virgen, de una mujer, María. Y todo ello es porque Dios tenía un plan perfecto para redimir al hombre de la esclavitud del pecado. Jesucristo fue obediente a Dios. Mi amigo y mi amiga, nadie puede hallar en ningún otro sitio tan grande prueba de amor como aquella que Dios tiene hacia el mundo, dando a su propio Hijo en sacrificio vivo en la cruz del Calvario. Y todo ello lo hizo por amor. Y es por esta razón que cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Cristo nos puede redimir de la esclavitud del pecado, porque Él ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Él puede salvarnos y darnos vida eterna. Si deseas ahora recibirle a Cristo en tu corazón, puedes orar conmigo, invitándole a que venga a tu vida y te salve. Repite conmigo esta oración: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Te abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigo y amiga, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, tú tienes que empezar ahora a caminar con el Señor. Órale. Orar a Dios es hablar con Dios. Ora a Dios en el nombre del Señor Jesús. También es necesario que conozcas su voluntad. Para ello, es necesario también que leas las Escrituras. Y sobre todo también es muy bueno que puedas congregarte en una iglesia cristiano evangélica donde se predique la sana doctrina y la palabra de Dios. Y a toda la audiencia, nuevamente me estoy despidiendo de todos ustedes. Y será Dios mediante hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.
Reconozco que yo no soy digno de recibir tanta belleza, tanto amor, tanta ternura. Yo quiero beber de la copa si es tu voluntad, y aunque lágrimas me cuesten, yo lo haré. Yo quiero hacer tu voluntad, aunque al hacerlo pierda lo que construí. Quiero negarme a mis deseos y así dar paso a lo que quieras para mí. Yo quiero hacer tu voluntad, aunque al hacerlo pierda lo que construí. Quiero negarme a mis deseos y así dar paso a lo que quieras para mí. Al considerar mi humanidad, reconozco que yo no soy digno de recibir tanta belleza, tanto amor, tanta ternura. Yo quiero beber de la copa si es tu voluntad, y aunque lágrimas me cuesten, yo lo haré. Yo quiero hacer tu voluntad, aunque al hacerlo pierda lo que construí. Quiero negarme a mis deseos y así dar paso a lo que quieras para mí. Yo quiero hacer tu voluntad, aunque al hacerlo pierda lo que construí. Quiero negarme a mis deseos y así dar paso a lo que quieras para mí. Yo quiero beber de la copa si es tu voluntad, y aunque lágrimas me cuesten, yo lo haré. No ha sido lo que yo esperaba ni lo que pedí, mas si Dios es lo que quieres, haré tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad, aunque al hacerlo pierda lo que construí. Quiero negarme a mis deseos y así dar paso a lo que quieras para mí. Yo quiero hacer tu voluntad, aunque al hacerlo pierda lo que construí. Quiero negarme a mis deseos y así dar paso a lo que quieras para mí.